ustedes, ¿sí? Vamos a estar revisando rápidamente la guía didáctica. En esta ocasión decidí detenerme un poquito más para explicar mejor la guía didáctica y evitar inconvenientes durante el semestre, ¿sí? Les quiero pedir que por favor siempre tengan a la mano su guía didáctica, que tomen el tiempo de revisarla los fines de semana, no solo en mi materia, sino que en todas las materias, porque como ustedes se habrán dado cuenta, pues obviamente ustedes están en un nivel universitario en el que ya no son llevados de la manita, ¿verdad? Para poder cumplir con todas sus actividades, ¿sí? Todas las actividades están planificadas desde el semestre pasado para que ustedes las puedan revisar conforme vaya transcurriendo el curso y no omitan entregas de tareas como sucedió en alguno de los casos en el semestre pasado, ¿de acuerdo? Generalmente las tareas no varían a menos que tengan algún punto visto, como sucedió en el semestre pasado. En la sección B tuvieron un punto visto y por ende omitimos la tarea en ambas secciones por ese punto visto, ¿de acuerdo? Solo en ocasiones como esa suceden que las tareas se suspenden y no es que saquen 0 en esa tarea, sino que en todo caso habrá que repartir esos puntos en el resto de tareas, ¿de acuerdo? Siempre si alguien tiene alguna duda, si hay que entregar o no entregar una tarea, por favor, siéntanse en libertad y en confianza conmigo para preguntarme. Ya las personas que me escriben con frecuencia vía correo electrónico podrán pues comentar al respecto de mi prontitud para poder responder sus correos y todas sus dudas. Aprovecho para hacer un poquito de aclaración con respecto a laboratorios. Están muchos muy preocupados por la cuestión de las piezas naturales que les vengo pidiendo desde el año pasado, desde el semestre pasado. Sin embargo, pues todavía no son, o la necesidad de esas piezas naturales no es inmediata todavía tienen como aproximadamente mes y medio, estábamos haciendo cuentas con el primer grupo de laboratorio, porque pues el primer laboratorio se hace en taipodonto, que es coronas de acero, el segundo laboratorio, que es coronas de celuloide o formas plásticas, también se hace en taipodonto, y posteriormente estaremos dando inicio a laboratorios con piezas naturales. Así es que todavía tienen un poquito de tiempo. No se compliquen tanto la existencia buscando que en el cementerio y todo eso. No, es más fácil que ustedes acudan a cualquier odontólogo que ustedes conozcan, a sus propios compañeros de clínicas que están haciendo extracciones a cada ratito. Entonces, encarguen esas piezas para que ustedes las puedan reunir con tiempo, ¿sí? De todas formas, me adelanto también, este tercer laboratorio en donde vamos a utilizar piezas naturales va a ser para laboratorio de pulpotomía, eso quiere decir eliminación parcial de la pulpa, ¿verdad? Por lo tanto, ahí es donde ustedes tendrían que tener con ustedes 2 piezas posteriores y 2 piezas anteriores, ¿sí? Esas piezas para pulpotomías pueden tener la raíz reabsorbida de manera parcial, no total, ¿sí? Pero pueden tener una raíz parcialmente reabsorbida, ¿sí? Cuando iniciemos laboratorio número 4, ese va a ser el de pulpectomía. Por ende, ustedes para ese laboratorio sí necesitan piezas con raíces completas, ¿sí? Pueden tener una leve reabsorción apical, pero yo les podría decir que no más allá de medio tercio, ¿sí? Si hay reabsorción, tiene que ser mínima, ¿de acuerdo? Para que les funcione, para poder hacer su práctica de pulpectomías, porque ahí es eliminación total de la pulpa, ¿verdad? Entonces, para que vayan tomando eso en cuenta, cuando hagan pulpectomías, de igual manera van a necesitar 2 piezas posteriores y 2 anteriores. ¿Qué piezas? Las que encuentren. Lo importante es que sean 2 posteriores y 2 anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, hago de una vez la observación con respecto a estas piezas naturales porque he recibido muchos correos al respecto y
doy la información de las características que tienen que tener las piezas porque también me han estado enviando muchos correos con imágenes y pues tampoco el tiempo me alcanza para estar revisando las imágenes de cada uno de los correos. Entonces, en todo caso, si ustedes van encontrando piezas, llévenlas al laboratorio y las vamos viendo por ahí o se acercan a mí en clínicas o a la doctora Marcela y doctor Eddie, que ellos les pueden ir orientando. Ya ellos están notificados al respecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta el momento? Doctora, ¿es obligatorio que la corona para el primer laboratorio sea 3M o puede ser otra marca? Lo ideal es que sea 3M porque son las coronas como más fáciles de colocar. Si ustedes llevan de otras marcas, pues a veces es un poquito más complicado porque tienen menos anatomía, tienen forma diferente, no son precontorneadas, y etcétera, etcétera. Sin embargo, yo comprendo también que las 3M regularmente viven agotadas, ¿verdad? Entonces, si ustedes no llegaran a encontrar las 3M, pues compren la marca que encuentren. Lo importante es que no lleguen al laboratorio sin sus coronas, ¿de acuerdo? Las 5 coronas que pedí, las 5 coronas tienen que llevar, ¿sí? Y ya ahorita al final de revisar rápidamente la guía didáctica también les voy a dar una clase introductoria también súper rápida para que ustedes lleguen aptos para su laboratorio de coronas. Me refiero obviamente al grupo número 2 y 3, porque pues esa clase no la han recibido, ¿verdad? Entonces, aprovecho a dárselas hoy mismo de una vez para que no perdamos mucho tiempo en dar esta clase introductoria en hora de laboratorio, porque entonces les cuesta un poquito más que el tiempo les alcance para poder colocar estas 5 coronas en laboratorio. ¿Listo? Recuerden también, primera y última vez que lo digo, todos sus laboratorios tienen examen corto, ¿sí? En laboratorio, en el primero creo que no coloqué rúbrica, pero la manera de evaluación de los laboratorios es la misma que utilizamos en el semestre pasado. El corto cuesta 1 punto y su trabajo de laboratorio, el manual, la práctica de laboratorio, cuesta 2 puntos para hacer un total de 3 puntos de laboratorio, por laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren de verdad obtener una buena nota, repasen siempre sus temas. Las preguntas que yo les hago nunca son sacadas de la manga, nunca son inventadas y traten también como de aplicar mucho el conocimiento que ustedes ya tienen, porque en este segundo semestre vamos a trabajar mucho en la aplicación de conocimiento más que en teoría en la punta de la lengua, ¿sí? A mí me interesa que ustedes apliquen el conocimiento que ya traen del primer semestre adicionado a lo que vamos a estar viendo en este segundo semestre. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda más para poder empezar con la guía didáctica? ¿No? Bueno, entonces les voy a ir compartiendo aquí la guía didáctica. Ya ustedes tienen acceso a esta guía didáctica, ¿sí? La tienen desde la plataforma. ¿Me pueden decir si ven la guía, porfis? Sí, doctora, sí la vemos. Ok. Entonces, vamos a ver. Denme un segundito, que se me salió de aquí. Aquí estamos. Bueno. Entonces, vamos a empezar con la guía. Ya les decía que ustedes tienen acceso a ella desde la plataforma. Está ubicada en el apartado de guía didáctica y también se las dejé publicada en la parte de módulos número 1 en la semana 1. ¿De acuerdo? Ahí tienen acceso ya a esta guía didáctica y también les dejo publicada la clase introductoria de coronas de acero, ¿sí? En esa misma parte de la semana número 1 en módulos. ¿De acuerdo? Esta parte de acá les voy a dejar a ustedes que la lean de manera individual para no tardarnos tanto y nos vamos a ir a lo que más nos interesa o a ustedes como estudiantes más les interesa conocer o saber, ¿sí?
Pues como sabrán, de igual manera, este semestre va a estar conformado por 3 módulos. El primer módulo va a estar enfocado a las coronas, en donde vamos a ver coronas de acero, coronas de celuloide, coronas de circonio, ¿sí? Vamos a tener práctica de cualquier tipo de coronas, a excepción de las de circonio, ¿de acuerdo? Porque pues no les voy a pedir unas coronas tan caras que de pronto ni siquiera ustedes pongan en práctica, ¿sí? Pero pues para eso ya hay cursos adicionales que están al alcance de cualquiera de nosotros para que ustedes lo pudieran sacar en algún momento si les llegara a interesar colocar coronas de circonio. Lo más importante y fundamental es que ustedes van a tener conocimiento acerca de las coronas que son más utilizadas hoy en día en odontopediatría, las coronas de acero y las coronas de celuloide, ¿sí? Las coronas de acero son no estéticas, pues son las plateaditas, ¿verdad? Y las de celuloides son coronas estéticas. Esa es la diferencia entre una y otra, ¿sí? En el módulo 1 también vamos a ver la parte de terapia pulpar, es decir, pulpotomía y pulpectomía, obviamente todo esto enfocado siempre en dentición primaria, ¿sí? Y también vamos a enfocar un poquito terapia pulpar en dentición permanente, pero dentición permanente joven. ¿A qué me refiero esto? Con esto a procesos que es necesario realizar en piezas jóvenes que no han terminado de formar la raíz. Entonces, en pocas palabras, vamos a repasar un poquito del tema de apicogénesis y apicoformación en este módulo número 1 también. Cabe resaltar que generalmente esto de apicoformación y apicogénesis no es una práctica que realicen los odontopediatras como tal, ¿verdad? Pero corresponde revisarlo porque sí podría realizarlo, por ejemplo, un endodoncista, pero ustedes necesitan tener conocimiento al respecto, ¿de acuerdo? En el módulo número 2 vamos a ver en la primera parte el tema de crecimiento y desarrollo. Este es el desarrollo craneofacial del paciente. Vamos a ir viendo cómo crece el paciente y en qué etapas sucede, ¿de acuerdo? Y muy tomado de la mano de este tema van los mantenedores de espacio, que pues como su nombre bien lo dice, nos van a ayudar y a colaborar para mantener el espacio en aquellos pacientes de alto riesgo que pierden piezas de manera prematura, ¿sí? Y en el módulo número 3 vamos a estar viendo trauma dentoalveolar, que más que todo envuelve los accidentes más comunes y las consecuencias más comunes en dentición decidua. ¿Listo? La metodología en este semestre, como ustedes bien saben ya, pues será 100% virtual para los cursos teóricos, por supuesto, y va a ser impartida pues a partir de la plataforma Canvas. Y en nuestro caso, en odontopediatría, que estamos utilizando Meet para nuestras reuniones semanales. ¿De acuerdo? Este semestre va a estar manejado o de la siguiente manera: una clase presencial y una clase asincrónica, o una clase sincrónica y otra asincrónica, para que ustedes puedan ir manejando su tiempo como mejor les convenga. Como siempre, cuando hay una clase asincrónica, siempre vamos a empezar la siguiente clase sincrónica con un periodo inicial para resolver dudas del tema anterior. He tratado de ubicar los temas de manera estratégica, digamos, para que los temas menos complicados queden de manera asincrónica, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se vayan asustando ni alterando, ¿verdad?, al respecto, los temas que son asincrónicos seguramente van a ser fáciles de manejar para ustedes. Y como siempre, pues les estaré proporcionando todo el material necesario para que el tema quede muy claro, ¿sí? Cabe aquí resaltar que es importante que ustedes no dejen de lado el libro que nosotros tenemos como libro titular, que es el de Jaramillo. Recuérdense que todos tienen acceso a este libro de Jaramillo desde el semestre pasado. Continuamos con el uso de este mismo libro y no está de más que ustedes siempre pueden informarse utilizando otras vías informativas, pues como artículos, otros libros, lo que ustedes vayan encontrando. Traten de no utilizar o basarse en literatura encontrada en Google, así al aire como tal, sino que utilicen un poquito más de información científica, ¿sí? Para que en realidad tengan información real y certera.
¿sí? Pasamos a la parte de evaluación y pues como siempre las actividades de clase, es decir, todas las tareas, exámenes cortos que tengamos, van a estar envueltos en esta parte y van a tener una puntuación final de 17, ¿sí? Las actividades de laboratorio y de desempeño, a estas de desempeño, se refieren a los exámenes cortos que tenemos en todos los laboratorios. Tiene un valor de 18 puntos en total y son 6 laboratorios al igual que en el semestre pasado. Luego el primer parcial 15 puntos, el segundo también, y para tener un final de 35 puntos y al final 100 puntos totales, ¿de acuerdo? El punteo mínimo para aprobar el curso es de 70 puntos y como ya sabrán, la zona mínima es de 42 puntos. Ok, aquí les dejo toda la bibliografía que ustedes pueden utilizar. También pueden utilizar mucho la de la APD, ¿sí? Ahí encuentran mucha información científica y reciente, sobre todo si a ustedes les toca alguna tarea de investigación. Bueno, entonces, como les mencionaba, el curso va a estar dividido en 3 módulos y damos inicio en esta semana, obviamente, ¿verdad? Y pues, como podrán ver, el día de hoy será únicamente una clase introductoria en donde vamos a presentar la guía didáctica y les daré la clase inicial de coronas de acero, ¿sí? Desde esta semana ya iniciamos entonces con los laboratorios en donde el grupo número 1 ya tuvo la oportunidad de hacer práctica de coronas de acero. Como siempre les mencionaba, cada laboratorio tiene un valor de 3 puntos, un punto de corto y 2 puntos de la parte práctica. Y de esta misma manera se van a ir distribuyendo los temas a lo largo del curso. Como pueden darse cuenta, aquí en la parte de tareas y evaluación van a estar puestas siempre todas las tareas que ustedes tienen que realizar. Por ejemplo, su primer tarea será programada para la próxima semana, en donde ustedes tienen que elaborar un cuadro comparativo de alteraciones de estructura dental, ¿sí? Cabe mencionar que este tema de alteraciones de la estructura dental es un tema que dejamos en puntos suspensivos o pendiente desde el semestre pasado, en uno de los últimos temas que vimos, ¿sí? Por lo tanto, este es el único tema que no encaja mucho con el resto con respecto a coronas en odontopediatría. Encaja al final de cuentas porque mucha de la teoría está enfocada en que el tratamiento final de las alteraciones de estructura dental van a ser restauradas con coronas de acero, por ejemplo, en dentición decidua e incluso en dentición permanente para más adelante poderle dar una restauración final cuando esas piezas hayan hecho una erupción final, ¿de acuerdo? Así es que al final de cuentas este tema no se queda tan perdido en este semestre. ¿Listo? La próxima semana entonces ya nos vemos con el grupo número 2 para poder empezar a realizar sus coronas de acero. Y de esta manera, pues entonces van a encontrar distribuidas también sus tareas para que, por favor, siempre estén revisando la guía didáctica. Esto es a lo que yo me refiero, a que nunca olviden revisar su guía didáctica los fines de semana para estar pendientes si esa semana tendrán que entregar alguna tarea. Otra cosa, todos los laboratorios tienen que ser entregados con un documento PDF en la plataforma, ¿de acuerdo? Ya las personas que no entregaron documentos el año pasado, el semestre pasado, están conscientes que el hecho de no entregar un PDF tiene consecuencias. No sacan 0 porque cumplieron con una práctica de laboratorio, pero sí pierden puntos porque la entrega del PDF forma parte de su laboratorio, ¿de acuerdo? También, por favor, tomen en cuenta que yo siempre les dejo aquí algunos videos de YouTube para que ustedes tengan también otros medios para poder aprender o poder visualizar cómo son algunas técnicas, por ejemplo, esta técnica de Hall, que es una técnica para colocar coronas de acero, ¿sí? Entonces, aparte de la teoría, también tienen algunos videos de apoyo para terminar de entender, por ejemplo, esa técnica, ¿sí? En cuanto
a la guía didáctica es eso. Otro punto importante a resaltar de esta guía didáctica es que en la semana de primeros exámenes parciales tenemos laboratorio para que este grupo número 3 no se quede perdido, por favor, ¿sí? No vayan a pensar que porque están en parciales, pues no hay laboratorio, ¿sí? Estar pendientes de esto. Y así nos vamos a ir hasta el momento de la semana de segundos exámenes parciales, en donde también el grupo número 5 estaría cumpliendo con su laboratorio de pulpectomías posteriores. Cabe mencionar que esta parte de pulpectomías está dividida en pulpectomías anteriores y posteriores, mientras que pulpotomías anteriores y posteriores se realizan en un mismo laboratorio, ¿sí? La razón es porque las pulpotomías es un tratamiento más rápido de hacer en comparación con las pulpectomías que pues son un poquito más tardadas, ¿de acuerdo? Cabe resaltar que podríamos hacer algún cambio en cuanto a pulpectomías, ¿sí? Porque yo asigné el laboratorio número 4 para pulpectomías anteriores y el número 5 para posteriores, pero debido a que en las posteriores siempre se tardan un poquito más de tiempo, entonces lo más probable es que mejor hagamos una anterior y una posterior en cada uno de los laboratorios, es decir, en el número 4, una anterior y una posterior, y en la 5, una anterior y una posterior, para que entonces tengan 2 prácticas de pulpectomía y no lleguen tan perdidos a esta parte cuando les toque realizar algún tratamiento en clínicas en el próximo año. ¿De acuerdo? Así es que esta es una gran oportunidad como para repasar 2 veces, oportunidad que obviamente no están teniendo en la mayoría de clases, ¿verdad? Incluida odontopediatría, y pues no porque no querramos, sino porque el tiempo sencillamente no nos alcanza, ¿verdad? Otra cosa importante es que en la semana 18, que va del 31 de octubre al 4 de noviembre, nota importante, no hay laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, el grupo número 3 del último laboratorio que tenemos, que es adaptación de bandas de acero, quedaría hasta la última semana del semestre, que es del 7 al 11 de noviembre. Este es otro dato para tomar en cuenta, por favor, para el grupo número 3 sobre todo, ¿sí? Y así estaríamos llegando entonces a la semana de exámenes finales del 14 al 18 de noviembre. Ustedes estarían teniendo sus notas finales en la siguiente semana y el examen de recuperación el 28 al 2 de diciembre, ¿sí? También es importante que ustedes sepan que de pronto en algún momento, sobre todo en este último módulo, yo me tenga que retirar de las clases con ustedes porque, pues como la mayoría ya sabe, pues estoy embarazada, entonces lo más probable es que a finales o a mediados de noviembre me vaya suspendida, entonces en ese momento entrará algún catedrático, puede ser la doctora Marcela, el doctor Eddie o alguien nuevo que se quede con ustedes para estos últimos temas de odontopediatría, ¿de acuerdo? De todas formas, aunque yo esté suspendida, pues siempre voy a estar al tanto de la materia, ¿verdad? Es mi obligación como titular, así es que si algo va mal, con quien sea que se quede en ese último periodo, por favor, no duden en escribirme, que de todas formas yo siempre voy a estar al tanto de ustedes, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a la guía didáctica? ¿A laboratorios, a tareas? ¿Alguna duda? No, doctora, mire, yo no sé, yo quería hacer como tipo una consulta, a ver si se podría. Sí, dime. Yo ¿Quién sé está que hablando? Sara, Ah, Sara. A ver, Sara, dime. sí, yo sé que en el correo usted siempre está activa y todo, ¿verdad? Pero no me dejará mentir que hay veces que necesitamos como que información así muy urgente, si estamos en un depósito o algo así y necesitamos saber si el material que estamos comprando está bien o no. No sé qué tan factible sería y posible que pudiéramos hacer un grupo de WhatsApp en el que podemos estar, o sea, no escribirle a usted en privado, sino que solo en el grupo, ¿verdad?
No sé si se podría hacer. Tenemos en varios cursos y nos ha servido bastante por alguna emergencia o algo, pero no sé si se podría. A ver, les quiero explicar algo al respecto. Gracias, Sara, por tu pregunta. Yo me imaginé que en algún momento iba a surgir esa pregunta. Y pues cuando surgiera, pues yo se las iba a responder. ¿Sí? Lo que sucede aquí es que lamentablemente yo ya tuve una mala experiencia con esto de hacer grupos en WhatsApp y más que todo que hacer grupos es que todos los estudiantes, sin afán de ofender a nadie, por supuesto, no estoy diciendo que alguno de ustedes lo vaya a hacer, pero lamentablemente le han dado mal uso a mi número de teléfono. Por ende, yo he decidido mantener mi número de teléfono o mi número personal alejado de este medio de trabajo, pues para mí este es mi trabajo, ¿verdad? Y yo sé que ustedes son mi responsabilidad y por eso es que siempre estoy muy, muy atenta al correo, ¿verdad? Porque yo estoy consciente que es una de pronto de las pocas clases o pocas materias en las que ustedes no tienen acceso a un grupo de WhatsApp. Y lamentablemente el semestre pasado sucedió de nuevo que incluso ustedes no teniendo mi número telefónico, alguien de alguna manera, no sé cómo, pero alguien de alguna manera consiguió mi número de teléfono y tuve una muy mala experiencia al respecto, ¿sí? Para que ustedes vean que no es nada exagerado ni nada por el estilo, pero esta persona estaba escribiéndome a las 6 de la mañana, un día domingo, mandándome notas de voz que realmente no son nada agradables, ¿verdad? Y que lo comprometen demasiado a uno como catedrático, aún en el único día de descanso, que ya ustedes van a ver que como odontólogo su único día de descanso va a ser domingo, ¿verdad? Entonces, adicional a empezar a escribir a las 6 de la mañana, pues dejarlo a uno preocupado con mensajes que realmente no le corresponden recibir a uno, ¿sí? Entonces, yo de antemano me disculpo porque odontopediatría no va a tener un grupo de WhatsApp como para una comunicación más directa conmigo. Yo por eso siempre les he hecho énfasis en que la vía de comunicación conmigo siempre va a ser vía mail o por Canvas, que también notifica rapidísimo en el correo, ¿verdad? Entonces, Sara, esa es mi respuesta y de verdad me disculpo de antemano, pero las malas experiencias son las que a uno le enseñan al final de cuentas y pues los licenciados tienen conocimiento de esto y por ende están de acuerdo conmigo también en no tener grupos de WhatsApp. Ay, bueno, qué lástima. Está bien, Sí, gracias, lo doctora. siento mucho, lo siento, sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces voy a dejar de compartir esta parte de la guía didáctica. Por favor, estén pendientes de sus tareas. Además, adicional a eso, no están únicamente en la guía didáctica, sino que siempre que yo subo la tarea, a ustedes les llega una notificación que tienen una tarea por entregar, ¿verdad? Entonces, no solo estén atentos a su guía, sino que a su plataforma también, ¿sí? Yo estoy muy feliz y muy contenta de que hay muchos aquí con nosotros y lamento mucho que hayan un par de personas que no están con nosotros, pero cabe mencionar que yo sé que odontopediatría de pronto no es una materia demasiado fácil porque, pues quiera que no, por ejemplo, el primer semestre es repetir mucha información que ustedes ya habían recibido, pero si aún así la tenían deficiente, era necesario repasarla de esa manera, ¿verdad? Y este segundo semestre no será la excepción porque la información no será repetida como ya la vieron en otros cursos, sino que será prácticamente casi un 80% de la información será nueva, ¿verdad? Entonces, yo sí les pido que sean muy responsables con sus tareas, con los laboratorios, para que al final del curso no estén penando por odontopediatría. Ese es mi mayor reto, digamos. Yo no quiero a nadie penando por odontopediatría, porque odontopediatría no es fácil, pero tampoco es para que 10 personas se estén quedando cada semestre,
¿sí? Entonces, pongan mucho de su parte, que yo sé que este segundo semestre va a ser muy exitoso para la mayoría de ustedes, y no para la mayoría, yo quiero que sea para todos, ¿de acuerdo? Y sobre todo teniendo toda mi disposición para ustedes todo el tiempo, ¿sí? Entonces les voy a compartir ahora rapidito la clase introductoria de coronas de acero. Como les digo, esta es una clase súper rápida, es como muy al punto porque solo necesito que vayan preparados para saber qué es lo que van a hacer al momento de poner sus coronas en el laboratorio, ¿sí? Así que prácticamente vamos a estar viendo nada más como el procedimiento para poner las coronas. Y ya en su momento veremos la teoría completa de coronas de acero. ¿Listo? Entonces, ya esto lo venimos viendo desde el semestre pasado también bastante, ¿sí? ¿Cuándo vamos a poner coronas de acero? Cuando hayamos hecho alguna terapia pulpar, pulpotomías o pulpectomías. Si hay excepción después de haber realizado alguno de estos tratamientos para poner coronas de acero, sí, las puede haber. Hay algunas teorías, algunas corrientes que dicen que de pronto tenemos caries muy extensas en profundidad, pero no en amplitud, es decir, no como en este caso, por ejemplo, estas sí son muy amplias, ¿verdad? Pero si ustedes tuvieran una pieza en la que se ve un puntito en oclusal y de pronto esa caries solo fue al centro, al centro, al centro y no se extendió nunca, de pronto ustedes puedan hacer un acceso muy limitado, hacer una terapia pulpar y restaurar finalmente con un ionómero de vidrio. Pero si ustedes ya tienen piezas muy destruidas como estas, el tratamiento ideal posterior a haber realizado un tratamiento pulpar sería una corona de acero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos mucho tejido dañado que eliminar. Por lo tanto, estas paredes nos quedarían demasiado debilitadas y por ende una restauración de ionómero de vidrio, por ejemplo, llegaría a fracasar, y no por el ionómero de vidrio, sino porque las paredes de estas piezas se llegarían a fracturar, ¿verdad? Como bien mencionaba ahorita, cuando hay caries extensas también, sin necesidad de haber realizado algún tratamiento pulpar, si la caries es demasiado extensa, de todas formas colocamos una corona de acero. ¿Cuándo hablamos de coronas de acero? ¿Cuándo les había dicho yo que tenemos que poner corona de acero? En cuanto a caries. Cuando la caries, cuanto más de dos paredes están comprometidas. Eso, cuando más de dos superficies están comprometidas. Es decir, si yo tengo mesial y oclusal afectadas, yo podría pensar en una amalgama o en una resina, ¿verdad? Dependiendo del riesgo de mi paciente. Pero si yo ya tengo oclusal, mesial y palatino afectado, corresponde una corona de acero, de 3 superficies en adelante, ¿verdad? Cuando tenemos defectos del desarrollo también, como el primer tema que vamos a ver en la próxima semana, melogénesis imperfecta, algunos otros defectos como dentinogénesis imperfecta también, ahí también necesitamos colocar coronas de acero, sobre todo en dentición decidua. En algunos casos también se coloca en dentición permanente, mientras esas piezas terminan de hacer erupción y se coloca una restauración final o definitiva, ¿de acuerdo? Cuando hay amalgamas muy extensas que necesitan ser reemplazadas o que han fracasado, entonces ahí también colocamos coronas de acero. Cuando hay fracturas dentales, sobre todo en casos de trauma, y en bruxismo. Este es un punto muy importante porque ya también en algún momento el semestre pasado mencionamos que el bruxismo es algo que encontramos habitualmente en la población pediátrica. Recuérdense que son pacientitos que están en desarrollo, y para desarrollar la cabeza y el cráneo de manera, y la cara de manera ideal y adecuada, es necesario realizar también algún tipo de entrenamiento y de estímulo muscular. Entonces, hay un tipo de bruxismo que es considerado normal para el paciente pediátrico, porque está entrenando los músculos, porque está estimulando los huesos para que crezcan. Cuando este bruxismo es excesivo, es porque ya encontramos superficies oclusales planas, encontramos superficies linguales en los incisivos superiores aplanadas, e incluso se alcanza a ver
ya una zona muy translúcida y alcanzamos a ver incluso como un puntito rosadito en esta superficie lingual, en donde la pulpa ya prácticamente nos está saludando, ¿verdad? Ahí, cuando hay un exceso de desgaste debido a un bruxismo, ese bruxismo ya es patológico. Y en esos casos sí vamos a colocar coronas de acero como un tratamiento terapéutico para el bruxismo, ¿de acuerdo? Si el bruxismo es leve, si una mamá dice, viera que en la noche como rechina los dientes, pero yo reviso al niño y el único lugar en donde yo veo de pronto un desgaste es en caninos como en esta parte de acá, entonces yo sé que este desgaste en los caninos es normal, ¿sí? Pero si en oclusal, en molares, a pesar de que el niño bruxa está bien o está en buenas condiciones, ese no es un bruxismo patológico aún, ¿de acuerdo? Entonces, en ese bruxismo no aplican coronas de acero. Bueno, entonces, ¿qué coronas vamos a comprar o qué coronas vamos a seleccionar nosotros? ¿Sí? Esta es una de las partes más importantes que necesito que le quede muy claro al grupo número 2 y grupo 3 que están por venir al laboratorio. Al grupo número 1 nosotros le perdonamos el hecho de que no hubieran hecho una buena selección de coronas. ¿Por qué? Porque no habían recibido esta inducción todavía, ¿sí? Sin embargo, al grupo 2 y 3 ya no les vamos a perdonar tan fácil una mala selección de coronas porque ya están viendo esta parte de acá. Entonces, ¿qué corona? Lo más importante y que ustedes tienen que tomar en cuenta para poder seleccionar su corona es la nomenclatura, ¿verdad? ¿Qué tipo de corona estoy comprando? Por ejemplo, si ustedes compran una 3M, yo estoy 100% segura que esta será la nomenclatura que ustedes van a encontrar en esa corona, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esta nomenclatura de acá? Palmer. La de Palmer. Bueno, entonces, la de Palmer tenía tres componentes, ¿sí? Esta línea de acá, que hacía referencia a qué tipo de cuadrante o a qué cuadrantes pertenece esa corona. El segundo es el diente. Recuérdense que los dientes primarios están identificados con letras de la A a la E, en donde la E en este caso es el segundo molar, ¿verdad? Y el número 3 es el tamaño de la corona. Y luego, entonces, adicional a conocer esta nomenclatura, el tamaño de la corona es lo que más nos tiene que importar para poder seleccionar la corona que vamos a colocar, ¿sí? Antes de pasar a ver esto del tamaño, de cómo voy a seleccionar el tamaño de mi corona, es importante que recuerden que también pueden encontrar este tipo de nomenclatura en sus coronas de acero, sobre todo si se van a inclinar por no comprar las 3M, ¿sí? Recuérdense, entonces, esta parte ustedes van a encontrar una U y una L, que significa superior e inferior, y una R y una L en la segunda letra, que es derecha e izquierda, ¿de acuerdo? A esto siempre se le va a sumar un diente que va a significar, un número que va a significar el tamaño de la corona, al igual que en esta misma nomenclatura de acá. ¿Listo? Entonces, ahora sí, veamos qué corona o qué tamaño de corona voy a seleccionar. Van a tener tres consideraciones importantes para seleccionar su corona, ¿sí? La primera va a ser el diámetro mesiodistal de la corona, pero de la pieza del niño, ¿sí? O de la pieza de su paciente. Ustedes pueden medir mesiodistalmente cuánto mide un molar, por ejemplo, de la 5.5 que se las pedí en su taipodonto. Yo no les pude poner, compren tal número porque todos tienen un taipodonto diferente, ¿verdad? Fuimos muy abiertos en cuanto a la cuestión del taipodonto. Así es que tocará que cada uno de ustedes vean esta medida mesiodistal en sus molares, de las piezas que tienen que comprar, por supuesto, ¿sí? Entonces, primero van a medir mesiodistalmente cuánto mide este molar y también van a verificar la altura ocluso cervical de esa pieza. Sin embargo, esto queda
como en un plano secundario, porque esto será cuando ustedes empiecen a hacer prueba directa en su taipodonto después de haber hecho los cortes, ¿sí? Así es que lo más importante va a ser el diámetro mesiodistal y la resistencia que tiene esa corona para entrar a la pieza que ustedes están probando, ¿sí? Entonces, en resumen, si una pieza 5'5", por ejemplo, de mi taipodonto, midiera, ¿qué les puedo decir yo? Un ejemplo rápido, 1 centímetro, ¿sí? Entonces, no es lógico que yo vaya a escoger una corona de acero que mida más de 1 centímetro, porque si mide más de 1 centímetro, entonces esa corona de acero es más grande que la pieza que yo necesito restaurar, ¿sí? Lo que yo tengo que ver es que esta corona de acero no entre en ese molar, ¿sí? Si entra, es porque estoy comprando una corona más grande. Yo necesito que esa corona de acero no entre. Entonces, si mi molar mide 1 centímetro, mi corona de acero tendría que medir 1 centímetro. Y al poner esa corona de acero encima del molar, no va a entrar porque mide lo mismo, ¿sí? Entonces, no se confundan para seleccionar sus coronas. Si la corona le entra al diente, no me sirve. Es muy grande. Si la corona es del mismo tamaño del molar o del incisivo y no entra, esa es la corona. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que hacer unos cortes. Cuando ustedes hagan los cortes, esa corona que no entró inicialmente, ahora sí va a entrar porque ustedes ya le hicieron el espacio a esa corona. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces ya ustedes me dijeron que entendieron, entonces no quiero ver coronas demasiado grandes en los laboratorios. Si alguien tiene duda, le puede abocarse, me puede preguntar a mí, por supuesto, como siempre, o puede abocarse con alguno de sus compañeros del grupo número 1. Ya ellos saben perfecto cómo seleccionar una corona, porque todos, yo creo que una se salvó conmigo, que llevó la corona adecuada, ¿sí? Todos los demás seleccionaron la corona un número más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque les entraba en la pieza, entonces se imaginaron que así era, pero eso no es así, tiene que ser del mismo tamaño de la pieza y que no entre en ese momento en la pieza, ¿sí? Va a entrar hasta que ustedes hayan hecho el espacio, es decir, hasta que hayan hecho cortes, ¿sí? Por eso se habla de esta resistencia al asentamiento, ¿de acuerdo? Es importante entonces que ustedes sepan que a esto de seleccionar la corona previo a realizar los cortes se le llama preselección de la corona de acero, ¿sí? Porque cuando ustedes ya estén trabajando, por supuesto que ahorita no les voy a pedir 3 coronas por cada pieza, sino que una, ¿verdad? Y vamos a tratar la manera de que esa una que ustedes hayan seleccionado quede en el taipodonto, ¿sí? Pero cuando ustedes ya estén trabajando en clínicas o en su clínica, ustedes se darán cuenta que ustedes pueden preseleccionar una corona, pero al final de cuentas la pueden cambiar en el camino, ¿sí? Porque posteriormente pues harán la selección final de su corona a base de prueba y error. Ya vamos a ver cómo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a poner la corona de acero? El primer paso será la preselección de la cual ya hablamos, ¿sí? El segundo paso es obviamente colocar anestesia local. Ustedes no pueden poner una corona de acero sin anestesia porque ustedes van a estar invadiendo la encía hasta cierto punto, ¿sí? Ya se van a dar cuenta que cuando estén haciendo cortes, los cortes no son superficiales. Es necesario invadir espacios interdentales, pero a nivel gingival, ¿sí? Entonces eso obviamente no va a ser muy cómodo para el paciente. Así es que lo mejor siempre es primero aplicar una anestesia local. Posterior a eso van a chequear la oclusión de su paciente. ¿Para qué la van a chequear? Es algo que ustedes se tienen que memorizar. ¿Cómo muerde su paciente? ¿Dónde están ocluyendo caninos? Y no únicamente del lado en el que ustedes están trabajando, ¿sí? Sino que también tienen que chequear oclusión del lado contralateral. Porque
probablemente ustedes consigan una buena oclusión del lado de trabajo, ¿sí? En donde ustedes están trabajando, pero si se van a revisar el lado contralateral, la oclusión está cambiada, ¿sí? Por eso ustedes tienen que prácticamente memorizarse la oclusión de cada uno de sus pacientes cada vez que van a poner una corona de acero, ¿de acuerdo? Entonces, también cuando chequeen oclusión van a estar revisando si hay mesializaciones. Las mesializaciones, recuerden que no únicamente se dan por pérdidas tempranas en la dentición decidua, sino que también se da por la presencia de caries interproximales, ¿verdad? Cuando hay presencia de caries interproximal, la pieza más distal encuentra un espacio para mesializarse y no como un cuerpo total, sino que se inclina únicamente y eso también provoca una pérdida de espacio. ¿Qué pasa cuando hay una pérdida de espacio o por qué es tan importante darnos cuenta de estas mesializaciones? Lo que sucede es que generalmente cuando uno hace cortes para coronas, estos cortes no son tan agresivos. Ya ustedes se van a dar cuenta en laboratorio que los cortes para coronas de acero no es como hacer un corte para una corona metal porcelana, por ejemplo, ¿sí? Son cortes mucho menos agresivos en los que la cantidad de tejido eliminado es mucho menor, ¿sí? Entonces, cuando tenemos mesializaciones, estos cortes ya no son tan sencillos y tan poco agresivos. En realidad se convierten en cortes demasiado o excesivamente agresivos porque ya no nos cabe la corona que inicialmente debió haber quedado en esa pieza. ¿Por qué? Porque ya las piezas de atrás se nos mesializaron y el espacio que queda para restaurar las piezas dañadas es mucho menor. Por lo tanto, tenemos que seleccionar coronas más pequeñas a las que inicialmente debieron haber quedado en esas piezas, ¿sí? Entonces, ya los cortes son en todas las superficies. Ya vamos a ver que los cortes para coronas de acero no se hace alrededor de todo el diente, sino que en superficies seleccionadas, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante chequear mesializaciones, más que todo como para prepararnos y saber que nuestros cortes tienen que ser más agresivos desde el principio, ¿sí? También es importante evaluar si hay dientes extruidos, porque si hay dientes extruidos y yo necesito colocar una corona de acero, lo más probable es que me cueste mucho adaptar esa corona de acero porque tengo que eliminar demasiado diente oclusalmente hablando, porque una pieza está extruida, ¿sí? Y en algunas ocasiones, cuando hay piezas muy extruidas, aunque esa pieza extruida esté sana, nos toca también colocar una corona de acero en esa pieza para llevarla a una mejor oclusión, ¿sí? Entonces, nos toca sacrificarle, por eso es importante también revisar esto de las piezas extruidas. ¿Listo? Posterior a chequear la oclusión, entonces vamos a colocar un aislamiento absoluto para realizar cortes únicamente. Este aislamiento absoluto es necesario únicamente en algunos casos, ¿sí? No siempre ustedes nos van a escuchar decirles a ustedes coloque aislamiento absoluto para una corona de acero, sobre todo, ¿sí? Más que todo va a ser solicitado cuando sean pacientes muy inquietos, cuando sean pacientes de comportamiento negativo, por ejemplo, ¿sí? Pacientes poco colaboradores, porque generalmente ustedes terminan lastimando mucho la lengua cuando son pacientes así, ¿sí? Entonces, preferimos cuidarnos un poquito y cuidar al paciente y decir, coloquen un aislamiento absoluto, únicamente para los cortes, ¿de acuerdo? Cuando ustedes empiezan con pruebas de coronas, desde ese momento ustedes pueden retirar el aislamiento, ¿sí? Entonces, después del aislamiento, vamos a realizar la remoción de la caries y la preparación del diente. Aquí hay otro punto súper importante a resaltar. La preparación, bueno, hay algunas escuelas que dicen que primero se elimina la caries y después se realiza la preparación, pero en realidad, digamos que las escuelas más recientes dicen que la remoción de caries no es necesaria, ¿sí? Recuerden toda la teoría que vimos mucho durante el semestre pasado y decíamos que la caries es una enfermedad multifactorial, ¿verdad? Eso quiere decir que si nosotros tenemos una caries activa con presencia de bacterias, esta va a seguir activa únicamente si hay presencia
de un sustrato o de carbohidratos para fermentar, ¿cierto? Pero si nosotros dejamos una caries en una pieza y colocamos encima una corona de acero, esa caries se va a detener. ¿Por qué? Porque la caries es multifactorial. Vamos a privar a la bacteria de tener alcance a ese sustrato, a los carbohidratos. Por lo tanto, dejar una caries activa debajo de una corona de acero no tiene efecto alguno, ¿sí? Esa caries no va a seguir progresando, va a ser una enfermedad que se va a detener, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay quienes les gusta realizar remoción de caries y hay otros que preferimos que la caries que se elimine sea únicamente la que se elimina cuando se realiza la preparación del diente, ¿sí? Y en este sentido, pues estamos muy de acuerdo, la doctora Marcela, el doctor Fernández y yo, ¿sí? Así es que ninguno de los tres probablemente le vaya a pedir que haga alguna remoción de caries, ¿sí? A menos que haya duda de la profundidad de la caries, ¿sí? Por ejemplo, vemos una radiografía y vemos que la profundidad de esa caries está a 1 milímetro de pulpa. Lo que podemos decir es elimina caries porque de pronto al eliminar caries puedas exponer pulpa, ¿verdad? Entonces hay una duda de si es necesario o no un tratamiento pulpar. Entonces en esos casos sí se pide una remoción de caries. Pero en casos en los que la caries está muy lejana de pulpa, no la eliminamos sencillamente. Bueno, después de entonces la preparación dental, ahora sí vamos a hacer la selección final de la corona de acero. Y esta selección final de la corona la vamos a hacer a base de prueba y error. Y es aquí entonces donde sí es importante tomar en cuenta la longitud de la corona de la pieza, ¿sí? Porque todas las coronas de acero vienen calculadas para cubrir las piezas dentales, ¿sí? Sin embargo, si es una corona muy pequeñita, sobre todo cuando estamos hablando de pérdidas de espacio y tuvimos que seleccionar unas coronas pequeñitas, toca hacer cortes muy agresivos para que la corona cubra por completo la corona dental, ¿sí? Entonces, la selección final la hacemos a prueba y error y vamos a revisar aquí que la corona entre con fricción, que cueste que entre esa corona, ¿sí? Y la longitud ocluso cervical de nuestra pieza, ¿sí? Para que ésta quede totalmente cubierta. Una corona de acero va a ser seleccionada, o vamos a decir que sí está bien, cuando entre por lo menos 1 milímetro por debajo del margen gingival, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la corona va a quedar 1 milímetro dentro de la encía. Si nosotros vemos demasiada isquemia en la encía, es decir, la vemos muy blanquita, se pone blanca la encía, quiere decir que estamos invadiendo el espesor biológico y ahí es donde entra el paso de adaptación y contorneo, ¿sí? Ahí nos va a tocar entonces recortar la coronita de acero, lo podemos hacer con tijera, lo podemos hacer con una fresa montada o una piedra montada, que en este caso yo les pedí tijera y piedra montada rosada. Lo pueden hacer incluso con una chanfera gruesa de diamante. Con eso podrían ustedes recortar sus coronas de acero cuando haya mucha longitud cervical. No sé si alguien me está levantando la mano, que me sonó por ahí algo. Yo, doctora, es que tenía duda, ¿la tijera era recta o curva? Puede ser cualquiera de las dos, lo que ustedes tienen cuando que... yo lo pedí me hicieron esa pregunta. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste en lo último? No te escuché. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí. ¿Qué era lo que me había preguntado? Porque yo ya no escuché. ¿Alguien escuchó? Solo dijo que se lo habían preguntado en Gil, creo yo. O no sé si fue Gil lo que dijo. Ah, bueno. Bueno, su tijera puede ser curva o recta, cualquiera de las dos.
opciones está indicada, ¿sí? Lo único que tienen que tener cuidado es que la tijera no sea demasiado gruesa porque entonces no entra en la corona para poder hacer el corte, ¿sí? Entonces, que no les vendan una tijera demasiado gruesa, eso sería lo único que tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Bueno, luego de haber recortado su corona, y ustedes revisan que la longitud de su corona ya es buena, ya no hay isquemia, está 1 milímetro nada más por dentro de la encía, entonces ese es el momento en el que ustedes tienen que contornear. Si ustedes tienen una corona precontorneada, como el caso de las coronas 3M, y no realizan ningún corte en cervical, no es necesario generalmente contornearlas de nuevo, ¿sí? Sino que únicamente se coloca y si entró con buena fricción, esa corona seguramente va a estar muy bien adaptada en cervical. Si ustedes realizan cortes en cervical, siempre, siempre, siempre va a ser necesario que ustedes vuelvan a contornear su corona. Y si ustedes compran una corona que no es precontorneada, entonces también siempre, siempre, siempre van a tener que contornear la corona, porque la diferencia entre una precontorneada es que ustedes van a ver que la corona es como esta forma de acá, ¿sí? Como que fuera a abrazar su pieza dental. Y una que no es precontorneada va a venir con esta terminación de acá, ¿sí? Una pieza, una corona de acero recta, que cuando ustedes coloquen en la pieza, aunque entre con fricción, en la parte cervical no se va a ver como abrazando la pieza, ¿de acuerdo? Entonces siempre toca contornear. Ustedes pueden contornear esta corona con 2 pinzas. La crimping, que es esta de acá, ¿sí? Y la Johnson, que es esta otra de acá. La crimping es una pinza contorneadora cervical. Literalmente es esto que ustedes están viendo aquí. Es como pellizcar únicamente la parte cervical de la corona. Mientras que la Johnson es una pinza que ustedes pueden utilizar para contornear como desde el tercio medio hasta el cervical, ¿sí? Con un solo ingreso de la pinza estarían contorneando esos 2 tercios, ¿de acuerdo? Posterior a que su corona ya está ajustada y adaptada, entonces van a tomar una radiografía. Si ustedes piensan que ya está bien su corona, toman la radiografía y tendrían que encontrar algo como esto, ¿de acuerdo? Una corona que se vea que está abrazando la pieza dental. Esta no es la mejor corona, ¿de acuerdo? No es la mejor radiografía, perdón. No es que la corona esté mal, sino que es el ángulo que tiene, la angulación que tiene la radiografía, ¿verdad? Entonces se ve como si la corona estuviera hasta sobre la raíz, pero en realidad esta es una corona que está bien adaptada porque está únicamente en la corona de la pieza, ¿de acuerdo? Cuando ustedes toman su radiografía y ven que está súper bien contorneada, que está bien adaptada, que es una corona de un tamaño adecuado a su pieza, entonces procedemos a la cementación. Siempre vamos a cementar con un ionómero de vidrio. En este caso yo les pedí el Ketax Easy Mix de 3M, que es uno de los más utilizados para cementación. Es de fácil manipulación, un buen tiempo de trabajo y buen tiempo de fraguado también. Entonces, les colabora con las cementaciones que ustedes tienen que hacer, sobre todo porque es en pediatría, ¿verdad? Al momento de cementar o de colocar la corona con el cemento, este cemento siempre va a fluir para alguno de los lados. Va a fluir sobre todo para el lado al que a ustedes les hace falta asentar la corona. Y aquí viene otro punto muy importante. Siempre, siempre, siempre tienen que tomar en cuenta o memorizar cuál está siendo la vía de inserción de su corona de acero. No todas las coronas van a entrar desde oclusal. Algunas pueden entrar mejor o ubicarse mejor si ustedes la ingresan de bucal a lingual o de lingual a bucal o de mesial a distal. Dependiendo de la necesidad que ustedes vayan viendo, así es como ustedes van a ir ingresando sus coronas. Para eso no hay nada escrito, no hay nada que diga siempre una corona de acero se inserta de lingual a bucal, por ejemplo. Eso no existe. Siempre es la necesidad del operador la que va a guiar, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser esa vía de inserción?
Entonces, memorizar eso. Cuando ustedes estén poniendo 2 coronas contiguas, por ejemplo, yo les pedí a ustedes para la práctica la 8.5 y la 8.4, la regla o la teoría dice que siempre 2 coronas contiguas se tienen que probar y adaptar y finalmente cementar de manera simultánea. Nunca van a preparar una 8.5 y la van a cementar y después van a preparar la 8.4 y la van a cementar, porque puede ser que si lo hacen por separado, entonces ya no les entren las coronas después de cementar, ¿sí? Es decir, que tengan que hacer desgastes más agresivos de nuevo. Por ejemplo, si cementaron la 8.5 primero, después van a tener que hacer desgastes o cortes más agresivos en la 8.4 y poner coronas más pequeñitas para que entre esa corona, ¿sí? Versus si la hubieran cementado de manera simultánea, ¿de acuerdo? Entonces, la regla o la teoría dice que siempre se debe iniciar por la corona más distal, ¿sí? Sin embargo, esto también no es algo que se cumpla al 100%, porque hay ocasiones en las que si yo ingreso primero la corona más mesial, entonces me va a quedar bien la más distal. Y hay otras ocasiones en las que si yo ingreso primero la más distal, entonces me va a quedar bien la mesial. Siempre va a depender de las necesidades del operador y del paciente, ¿de acuerdo? De la mejor manera, de cómo nosotros veamos que se adaptan mejor las coronas. Esa va a ser la verdadera guía. ¿Cuál tengo que ingresar primero? La que a mí mejor me quede, ¿de acuerdo? Eso sí, si yo durante mis pruebas me doy cuenta que me queda mejor ingresando primero la distal, entonces se me tiene que quedar también para el momento de la cementación, sobre todo porque ahí es donde ya no hay marcha atrás. ¿Listo? Cuando nosotros entonces colocamos la corona con el cemento, este cemento van a fluir los excesos y pues es necesario limpiarlos. Los excesos mayores podemos limpiarlos con gasas, con algodón. Traten de hacer esa remoción de excesos de manera cautelosa, sin manchar el resto de la corona, ¿sí? Sino que muy despacito para no regar el cemento en toda la corona y que la corona no nos quede toda opaca y manchada de cemento, ¿sí? También pueden utilizar cucharillas, explorador y sobre todo el hilo dental para interproximal antes de que ese cemento frague, ¿de acuerdo? Posteriormente, cuando ya esté la corona bien limpia y sin excesos de cemento, tomamos una radiografía final para ver que todo haya quedado perfecto. ¿Listo? Entonces, vamos a la parte directamente de la preparación dental. ¿Cómo vamos a hacer una preparación dental? Dependiendo de qué pieza estemos trabajando, si una posterior o una anterior, el primer corte que vamos a realizar es el oclusal o el incisal, como en esta imagen de acá. Cuando se trate de piezas posteriores, podemos hacer el corte oclusal de manera plana, haciendo uso de esta fresa de llanta, ¿sí? O bien podemos utilizar también una fresa en forma de balón. Y podríamos hacer los cortes oclusales siempre siguiendo la misma anatomía de la pieza, ¿sí? No va a haber mucha diferencia si dejamos un corte plano en oclusal o si respetamos anatomía. A mí personalmente me gusta respetar anatomía porque las coronas de acero vienen con anatomía, entonces ajusta muy bien la corona. Sin embargo, si ustedes prefieren hacer un corte plano, por ejemplo, el doctor Fernández y la doctora Marcela hacen cortes planos, ¿verdad? Y pues el espacio que sobra dentro de la corona, por la anatomía que ésta presenta, pues es cubierto por el ionómero de vidrio. Ahí sí que es cuestión de gustos. Ahora, cuando hacemos cortes en incisal, ahí sí, la pieza única indicada es la de llanta, porque es un corte que es plano, ¿verdad? Aproximadamente tenemos que eliminar de 1.5 a 2 milímetros, tanto en oclusal como incisal. Esto es para buscar el espacio que tiene que ocupar en sentido ocluso cervical la corona de acero, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber nosotros que obtuvimos el corte suficiente en oclusal?
pues regularmente chequeamos anteriormente la oclusión, posterior a eso hago mis cortes, posterior a eso le pido al paciente que ocluya de nuevo y yo voy a ver un espacio entre el molar de arriba y el molar superior y el molar inferior. Y eso me va a indicar a mí cuánto, o ahí puedo ir midiendo más o menos cuánto he cortado en oclusal y me va a permitir saber si mi corona de acero ya cabe ahí o no cabe todavía. ¿Sí? Siempre calculando el 1.5 o 2 milímetros. Listo. Posterior al corte oclusal e incisal, vamos a ir al corte interproximal, que es lo que están realizando en esta parte de acá. En dientes anteriores podemos realizar cortes interproximales y también un poquito por lingual. Cuando hacemos cortes por lingual, también podemos utilizar el corte de balón, la fresa de balón. Y más que todo aquí es hacer cortes en cingulum cuando son muy pronunciados también. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de piezas posteriores, los únicos cortes que se realizan son en oclusal e interproximal, mesial y distal, ¿sí? Sin embargo, hay piezas específicas en las que generalmente va a ser necesario realizar un corte, sobre todo por bucal, y es en las piezas 4, las 7-4, 8-4, 5-4 y 6-4, más que todo en las inferiores. ¿Por qué? Recuérdense que cuando vimos anatomía dental, vimos que estas primeras molares siempre van a presentar una prominencia cervical, ¿sí? Esa prominencia cervical, sobre todo cuando estamos utilizando coronas precontorneadas, nos van a impedir que la corona termine de bajar, ¿sí? Por lo tanto, es necesario eliminarla. Vean que el corte únicamente va a ser en esta zona de acá, en donde se ubica esa prominencia cervical. Por si no se recuerdan, está ubicada en bucal mesial, ¿sí? En la superficie bucal, ahí está ubicada esa prominencia cervical, ¿sí? Y es el único lugar en donde deberíamos de estar pasando la fresa. Ahí podemos hacer los cortes interproximales con punta de lápiz. Como ustedes están trabajando con población pediátrica, por favor consigan puntas de lápiz bien finitas, pero al mismo tiempo cortas. No compren puntas de lápiz muy largas, por eso les puse punta de lápiz mediana en el listado, ¿sí? Para que no compren muy largas, porque las que son muy largas sencillamente no las pueden utilizar porque no le cabe en la boca al niño, ¿sí? Entonces, esta excepción de corte por bucal es únicamente para las piezas 4, tanto superiores como inferiores. Vamos a ver un poquito de errores. Estos serían los cortes para la colocación de coronas de acero, ¿sí? Cabe mencionar también en los cortes interproximales, por favor, cuando los estén haciendo, háganlo sin miedo y no empiecen de arriba, o sea, de oclusal a cervical. Cuando ustedes hagan estos cortes interproximal, váyanse al fondo de cervical de una vez, porque si no, ustedes van a hacer un hombro. Cuando ustedes hagan los cortes interproximales, no piensen en preparaciones de fija. Para las coronas de acero, el corte interproximal tiene que ser en filo de cuchillo. En filo de cuchillo significa es que no es un corte de chamfer, ¿sí? No tiene que haber un hombro, porque si hay un hombro, la corona de acero va a topar ahí y no va a terminar de bajar, ¿sí? Entonces, es un corte recto, así se llama, en filo de cuchillo, un corte recto, ¿de acuerdo? Sin hombro. Entonces, por eso es que no pueden empezar de oclusal a cervical. Tienen que empezar desde el fondo de una vez en interproximal. ¿Que va a haber sangre? Sí, va a haber sangre, ¿verdad? Pero no se alarmen, porque es algo que ustedes ya saben que tiene que pasar, ¿de acuerdo? De pronto, si no hay sangre, lo más probable es que su corte no esté siendo esté siendo demasiado superficial. Por lo tanto, no van a romper el punto de contacto. Lo que buscan ustedes con su corte interproximal es romper ese punto de contacto para que la corona baje, ¿de acuerdo? Eso sería en esta parte de acá. Recuerden entonces siempre terminación en filo de cuchillo, no hombro, porque si no, no baja. Vamos a ver algunos errores para que ustedes puedan ir identificando.
Díganme qué pasó aquí. Alguien que quiera participar. ¿Qué No se pasó con rompió el esta punto de corona? contacto bien. Eso, no se rompió bien el punto de contacto, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, los puntos de contacto en dentición decidua siempre están más hacia cervical, ¿verdad? Entonces, vean acá, justo se ve que la fresa únicamente llegó hasta acá, ¿verdad? Y adicional a eso hay otro gran error, y es que la pieza vecina fue tocada, ¿verdad? No hicieron el corte en la pieza 4, la hicieron más bien, el corte más bien lo hicieron en la pieza 5, ¿verdad? Justo se ve aquí como un hombrito en esa pieza 5, ¿de acuerdo? Entonces ustedes tienen que ser muy cautelosos y cuidadosos con eso también. Cuando ustedes hagan su corte interproximal, péguense muy bien a la pieza que estén trabajando para no lastimar la más posterior o la más anterior a la pieza que ustedes están trabajando. Sobre todo en casos como este. Por ejemplo, denme un segundito porque me va a quedar aquí sin batería. Por ejemplo, en este caso de la radiografía, ustedes pueden darse cuenta que las 6 ya están erupcionados. Si ustedes tuvieran que poner una corona de acero en esta pieza, en la 5, por ejemplo, entonces ustedes tendrían que tener mucho cuidado con las 6, porque si ustedes tocan estas 6, tienen que pensar que ya es una pieza permanente, no es una pieza que ustedes puedan dañar. Así es que este corte distal es el más importante al final de cuentas porque esta tiene que permanecer íntegra, ¿de acuerdo? Veamos acá, ¿qué piensan que pasó acá? ¿Alguien que Una me corona diga? está grande y la otra está muy pequeña. Una corona está grande y la otra está muy pequeña. ¿Tú crees que esta es muy pequeña? No, está mal ajustada. La otra sí está muy ¿Qué grande le para hicieron mí. a esta? La Ah, cortaron de más, doctora, y la otra la dejaron, no la contornearon. Muy bien. Esta, la que tiene la letra B, es una corona que cortaron de más. Aquí hay que tener cuidado, sobre todo porque, por ejemplo, no sabemos en qué momento pusieron esta corona de acero. Pudo haber sido hace ya mucho tiempo, en donde esta pieza estaba parcialmente erupcionada y como veían demasiada isquemia, decidieron cortar y cortar y cortar hasta dejarla así, ¿verdad? Esto les queda a ustedes de lección para saber en qué momentos una isquemia es aceptable o no, ¿sí? Una isquemia va a ser aceptable, por ejemplo, si yo tuviese esta pieza parcialmente erupcionada. Y al poner mi corona yo me doy cuenta que hay mucha isquemia, pero también estoy consciente que está parcialmente erupcionada, entonces voy a decidir en ir a tomar una radiografía con todo y la isquemia excesiva que estoy teniendo en ese momento. Y lo más probable es que yo me dé cuenta que la corona de acero me está cubriendo adecuadamente y únicamente la corona de mi pieza dental, ¿sí? Pero está causando isquemia porque está parcialmente erupcionada, pero yo sé que eso es algo que está en proceso, ¿verdad? Es algo que tiene que evolucionar, por lo tanto voy a decidir no cortar esa corona de acero porque mi pieza va a terminar de erupcionar y esa isquemia va a desaparecer de manera natural. ¿De acuerdo? Eso es algo que pudo haber pasado acá. Aunque también ocurre que hay gente que corta demasiado las coronas y las deja así sencillamente, ¿sí? Y en el caso de la pieza que tiene la letra A, vemos que de pronto en distal la longitud de la corona es adecuada, se ve bien contorneada, pero en mesial es una corona que está de pronto levemente larga porque está cubriendo un poco de la raíz. Y recuérdense que una corona cubre la corona de la pieza dental, pero no la raíz. Si llega hasta la raíz es porque estoy invadiendo seguramente el espesor biológico. Y adicionalmente, adicionalmente, esta corona tampoco fue contorneada en mesial, ¿sí? Aquí se dan cuenta cómo quedaría una corona que no es precontorneada. ¿Listo?
Entonces, errores más comunes tenemos acá una corona que está demasiado larga, está cubriendo raíz, probablemente esté por debajo o esté más allá de 1 milímetro dentro de la encía y que adicional a eso no está contorneada, ¿verdad? Es una corona que seguramente yo la muevo y pivotea sobre la pieza dental, ¿sí? Luego tenemos esta corona de acá que tuvo cortes excesivos al contrario de esta, ¿verdad? Tenemos por lo menos 1 milímetro o medio milímetro descubierto de la corona. Adicional a eso, tampoco fue una corona contorneada, ¿verdad? Y en este caso, el error es que de un lado fue bien roto el punto de contacto, ¿verdad? No hay un escalón, no hay un hombro, pero en el otro lado, en distal, sí dejaron un escalón. Por lo tanto, la corona, si yo la veo clínicamente, la voy a ver inclinada hacia mesial, torcida, en pocas palabras, ¿verdad? Pero, y nunca va a sentar por más fuerzas que yo haga o por más que ponga a morder al niño, nunca va a sentar porque está topando en ese hombro que se hizo ahí, ¿de acuerdo? Esto sucede por empezar los cortes de oclusal a cervical. Sus cortes interproximales siempre deben de empezar a este nivel, de una vez, ¿de acuerdo? Esta sería una corona que quedó bien adaptada, ¿verdad? Una corona contorneada, está 1 milímetro por debajo de la encía, lo más probable es que no vea nada de isquemia, la corona está abrazando súper bien a la pieza dental y si yo paso un explorador lo voy a sentir como un mismo cuerpo, como si no hubiese nada ahí, ¿de acuerdo? Adicional a eso, en oclusal tengo un espacio adecuado en el cual pues el cemento va a poder fluir perfectamente bien y mantenerse una pequeña cantidad en el interior para mantenerse bien cementada, ¿de acuerdo? Esa sería entonces una corona bien adaptada y sería lo que yo espero que ustedes tengan en el próximo laboratorio, el grupo 2 y 3, ¿verdad? Entonces les voy a encargar mucho la selección de sus coronas para que ustedes tengan ese resultado que vimos en la última imagen. ¿Alguien tiene alguna duda? Sobre todo en selección, hablen ahora o callen para siempre porque ya no los veo hasta el otro laboratorio. Doctora, yo tengo duda, pero en el corte oclusal, es que no entendí bien. O sea, usted dijo que debía tener 1.5 o 2 milímetros, o sea, en el corte, pero Sí. no entendí bien cómo es que hay que hacerlo. Tú lo puedes hacer plano, puedes utilizar la fresa de llantita y puedes dejar oclusal literalmente plano, ¿sí? Eliminas las cúspides y ¿cómo vas a medir tú que ya cortaste ese 1.5 o 2 milímetros? Pues le vas a pedir a tu paciente que ocluya, ¿sí? Cuando el paciente ocluye está en su mordida habitual, entonces tú vas a poder ver un espacio entre los dos molares que están, por ejemplo, si tú estás trabajando 8.5, vas a ver un espacio entre 8.5 y la 5.5, ¿sí? Entonces ahí es donde tú puedes calcular, puedes pasar tu explorador. Si tu explorador pasa libremente, lo más probable es que tengas 1.5 más o menos de espacio. Entonces tú vas a considerar que has obtenido el espacio suficiente para colocar tu corona de acero, ¿sí? Y si no, también puedes hacer el corte dándole, siguiendo la anatomía de la pieza en oclusal, pero igual tendrías que cortar el 1.5. Ah, está bien, gracias, doctora. Listo, muy bien. ¿Alguien más? Doctora, yo también tengo una duda, no sé si se me trabó o no, no escuché muy bien. Cuando habló sobre las primeras molares, Ajá. que dijo que a esas, ¿dónde más se les hacía el corte? ¿Por bucal? ¿Mencionó? ¿O Sí, esas eran por las que bucal. no? Sí, No, también esas a por las que sí les haces, a las 4, a las primeras molares. Ajá. Esas son las que tienen la prominencia cervical. Yo les decía a ustedes, tienen como una pancita en cervical mesial. Sí, en bucal mesial. Ahí es donde tiene esa pancita y esa es la que tienen que eliminar. En laboratorio, por eso es que les pedí de una 8.4, porque así ustedes tienen la oportunidad de revisar esa parte, ¿verdad? Y poder hacer la práctica.
Ya, el 1.5 a 2 milímetros que se dejan en oclusal, dijo que también se podían dejar en interproximal. En ¿O interproximal no? es más o menos el espacio, ajá, es ese mismo espacio el que tienes que dejar, Ah, porque es que ese 1.5 o 2 es el espacio que ustedes necesitan sumando dos cosas, digamos, el espesor de su corona de acero, que es aproximadamente de 1 milímetro, ¿sí? Más el espacio que ustedes necesitan para que dentro de esa corona permanezca parte del cemento. Por eso es que se dice 1.5 o 2. ya. Ok. Ujú. Muchas Ok, gracias. Sí, con solo mucho eso era. gusto. De todas formas, esa medida, digamos, en interproximal prácticamente te la da la fresa. La punta del lápiz sería ahí, ¿verdad? Ah, ok. Sí, Ujú. sí me da duda con esto del corte proximal, porque como solo hemos hecho cortes para corona de porcelana, sinceramente sí me da un poquito de miedo que, que le vaya a dejar el hombro, se podría decir. Ajá, no, pero si ustedes entran de verdad desde cervical en el fondo, no hay forma de dejar un hombro. Ya ustedes se van a dar cuenta. ¿Y cómo van a saber que no hay hombro? Porque van a pasar su explorador también en interproximal y ahí se van a dar cuenta ustedes que no hay un hombro, sino que hay un paso libre entre pieza y pieza. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. Los casos más sencillos de cortar interproximal es aquellos en los que hay espacios interdentales generalizados, Baume tipo 1, ¿sí? En arcos tipo 1. Ahí son los cortes más sencillos porque en realidad ya existe un espacio, pero no se trata de que ustedes cierren esos espacios interdentales de todas formas, porque por eso ustedes están haciendo una selección de una corona del mismo tamaño del molarcito, por ejemplo, que están por restaurar, ¿verdad? Si ustedes eligen una corona más grande, se van a dar cuenta porque ese espacio interdental lo van a cerrar y no es la finalidad, ¿verdad? Ok, gracias, doctora. Ok, con mucho gusto. ¿Alguien más? Listo, chicos. Entonces, con eso quedamos. Los espero en el laboratorio al grupo 2 en la próxima semana. Cualquier cosa quedó a la orden, ya saben, Canvas y mi correo electrónico está a su disposición para cualquier duda. Feliz noche para todos. Por favor, cuídense mucho, no se contagien.